Hernán Felipe Trujillo Quintero es economista y abogado con magíster en desarrollo sostenible y estudiante doctoral en recursos forestales de la University of Maine en Estados Unidos como becario Fulbright. Es investigador en temas de sostenibilidad, Amazonía, deforestación, derecho ambiental y economía ecológica, en los que tiene varias publicaciones de libros y artículos científicos. Asimismo, ha sido asesor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, consultor para el sector público y privado en planes de manejo de cuencas hidrográficas, políticas ambientales sectoriales, licencias ambientales, valoración de impactos ambientales del sector minero energético y litigio ambiental estratégico. En su ejercicio profesional, también acompaña a comunidades locales de la Amazonía y los Andes colombianos en la protección de ecosistemas estratégicos. Esta semana en Congreso y Sociedad hablamos con él sobre el uso de la inteligencia artificial para prevenir la deforestación en el Amazonas, el uso de la tecnología por parte de las comunidades amazónicas para proteger su territorio y la integración entre el Congreso de la República y la ciencia a través de la primera muestra científica y tecnológica organizada por el Legislativo. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Felipe Trujillo. Felipe, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchas gracias. Agradezco la invitación a este programa. Felipe, ¿cómo puede contribuir la inteligencia artificial para preservar el Amazonas y evitar la deforestación? Bueno, la inteligencia artificial tiene varias dinámicas interesantes que pueden ser aprovechadas por las comunidades locales para generar información en tiempo real y de esa forma empezar a monitorear lo que está sucediendo en territorio en la deforestación. Gran parte del problema que hoy tenemos como sociedad en la Amazonia colombiana es justamente que no tenemos información en tiempo real para tomar decisiones. Lo que sugiere entonces que las comunidades podrían en tiempo real hacer medición de deforestación acompañado de técnicas de cambios de uso de suelo geosatelitales, y esa combinación de información podría aprovecharse a través de una aplicación y poder ver lo que está sucediendo en la Amazonía en tiempo real. Y para las comunidades locales es muy importante porque ellas podrían no solamente alimentar ese sistema de información, sino también revisar y hacer un monitoreo y control de sus territorios. A nivel institucional, ¿cuáles son las estrategias que se están adelantando actualmente para precisamente evitar esa deforestación? ¿Y cuáles son esos costos versus lo que costaría implementar la inteligencia artificial? Ok, por ahora estamos tratando de entender qué está pasando con la deforestación en nuestro territorio. Los determinantes de la deforestación son varios, pero uno podría decir están concentrados en acaparamiento de tierras, en ganadería extensiva y en algunos lugares también con cultivos ilícitos. Como estamos apenas entendiendo el fenómeno, sus causas y las consecuencias en el largo plazo, y en mediano y en el corto, pues definitivamente lo que tendremos que hacer es atacar esos problemas, pero en el corto plazo, porque parece que no tenemos mucho tiempo para resolverlo. Si superamos ese umbral del 20% de deforestar toda la Amazonia como un bioma, seguramente perderíamos la batalla frente al cambio climático. La Amazonia dejaría de ser un territorio que captura carbono y se convertiría en un emisor neto. Eso es lo que estamos evitando. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo estamos haciendo desde el punto de vista institucional? Pues hay varias estrategias. Hay proyectos institucionales como Visión Amazonia, que viene tratando de adelantar con comunidades locales algunos proyectos de reconversión productiva, haciendo mediciones en tiempo real a través de sistemas satelitales, etcétera. Pero creo que aún nos falta entender cuáles son esas dinámicas locales para poder resolver el problema en corto plazo. No tenemos mucho tiempo para ello. Nos hace falta tomar riesgos, tal vez, entender que estas tecnologías vienen para aportar, superar esta etapa en la que la gente tiene como cierta zozobra por la penetración de este tipo de tecnologías y decir, oye, aprovechémoslo y aprovechémoslo porque el momento es ya. Así es. Por ejemplo, la tasa de deforestación de Colombia en el 2022 apenas apareció esta semana. Un rezago casi de 5 meses y medio. Y en esos 5 meses y medio, pues hemos perdido información valiosa para tomar decisiones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aprovechamos los celulares y lo combinamos con inteligencia artificial para correr modelos matemáticos que predicen la deforestación, pero además lo acompañamos con la acción de las comunidades locales que pueden alimentar ese sistema de tal forma que pueden valorar la salud de los bosques, pueden entender en dónde están concentrándose esos territorios de deforestación y también pueden anticipar lo que va a suceder? Si combinamos esas dos cosas, que ya una de estas ya viene sucediendo, y le añadimos ese poder que tiene la inteligencia artificial para usar información, para procesarla y para tomar decisiones,
y las comunidades locales tienen acceso a esta información, pues seguramente podríamos empezar a revertir ese proceso que es urgente atender. La Amazonía no entiende de límites demográficos. La Amazonía es una sola, pese a que está presente en 4 o 5 países de Latinoamérica, si no estoy mal. ¿Cómo construir estrategias mancomunadas entre estos países para luchar contra la deforestación? Porque no creo que sea un problema solo de Colombia. No, la deforestación en la Amazonia es uno de los grandes problemas del mundo. De hecho, en Naciones Unidas, en el seno de Naciones Unidas se discute si la Amazonia puede ser considerada como patrimonio común de la humanidad. Esto es difícil de entenderlo porque al declararse como tal, los estados que tienen soberanía sobre parte de la Amazonía perderían esa soberanía. Así que la batalla no se va a ganar a partir de figuras jurídicas como patrimonio común de la humanidad. Hay que entender que las particularidades del bioma amazónico cambian dependiendo del territorio. Incluso en Colombia, lo que pasa en el Caquetá, en el Guaviare y en el Meta es diferente a lo que pasa en el Putumayo. Y lo que pasa en el Putumayo y ese arco de deforestación es diferente a lo que pasa en el departamento de Amazonas y Baupés. Así que, sin lugar a dudas, si en Colombia la deforestación la explica el acaparamiento y la ganadería, en Brasil la explica los monocultivos de soya y de otros monocultivos, en Perú la deforestación se explica a partir de la minería ilegal, a partir de la extracción de madera ilegal y a partir también de monocultivos. Igual pasa en Bolivia. Así que, como cada contexto es diferente, lo único que tenemos igual es esa esperanza de proteger la Amazonía. Y tendríamos entonces que negociar como bloque, porque de cualquier forma, así como sucede con la mayoría de acuerdos, si uno va en bloque seguramente logra mejores negociaciones. ¿Qué se está negociando? Pues que la Amazonía necesitamos conservarla y alguien tiene que aportar para conservarla, porque los problemas realmente son muy grandes y los países que contienen la Amazonía tienen problemas fiscales muy importantes que resolver. Así que necesitamos del mundo para resolver el problema y ese bloque debe estar uniforme en esa negociación. A propósito de esa necesidad de que el mundo se apropie de luchar contra la deforestación en el Amazonas, hace poco cuando el presidente Gustavo Petro visitó Washington, se habló de la asignación de unos recursos muy importantes, entiendo que entre los 300 o 500 millones de dólares para esa preservación. ¿Eso es suficiente o simplemente son paños de agua tibia para un problema que es mucho más grande? Bueno, todo depende, porque si lo que queremos es atender el problema de la deforestación en los arcos de deforestación que están ocurriendo, pues seguramente los programas para financiar a las comunidades locales para que lo protejan y hagan un cambio en esa vocación económica, que es lo que explica la deforestación, pues se requerirían muchos más recursos. En Colombia seguramente se necesitarían unos 20 o 30 veces esos 500 millones de dólares que Joe Biden está dispuesto a entregar en los próximos años. Pero si concentramos la atención en 2 o 3 estrategias, y esas 2 estrategias se focalizan en los municipios que hoy tienen las mayores tasas de deforestación, podríamos avanzar. Hoy lo que necesitamos son recursos para poder resolver el problema de deforestación y es lo que no tenemos. Dentro de todo este ejercicio de investigación que has adelantado y de impacto con las comunidades, ¿cómo están ellas? ¿Cómo es la receptividad desde allá? Entendiendo que muchas apenas se están aproximando todo al tema de las nuevas tecnologías para justamente aplicar esto de la inteligencia artificial y otras tecnologías que pueden servir para preservar el Amazonas, como los gemelos digitales. A las comunidades locales les resulta muy familiar ya el uso de tecnologías asociadas a celulares, pero no les resulta tan clara los límites de la Amazonía. Cuando usted se va a esa frontera forestal y a esa frontera agrícola, que cada vez esa frontera agrícola se mete más hacia la forestal, pues casi que se vuelve un territorio infinito. Si usted mira al horizonte ve solo bosques y la gente no comprende la razón por la cual si deforesta 1 o 2 hectáreas el bosque se va a acabar. Se entiende como un recurso limitado en estas comunidades locales, sobre todo los colonos. Esto choca con las visiones indígenas que consideran el territorio como un área sagrada, que hay que pedir permiso para acceder a ella y que claramente cada que la degradamos, que retrocedemos en bosque, pues estamos afectando la madre tierra, la Pachamama. Así que hay un conflicto de visiones en la Amazonia. Ese conflicto de visiones en la Amazonia no permite tampoco una uniformidad en estrategias. Las comunidades indígenas tienen unas características jurídicas y sociopolíticas diferentes en el manejo de resguardos indígenas y áreas protegidas. Los colonos han venido
ocupando territorios que no pueden ser adjudicados, pero que de cualquier forma desarrollan sobre ellos actividades económicas. Así que políticas de Estado para hacer reconversión productiva en áreas que no pueden ser adjudicables, pues termina siendo, digamos que un cinturón para las políticas públicas, pero está sucediendo. Así que, de cualquier forma, la inteligencia artificial lo que sí podría contribuir es, al margen de las políticas públicas, las comunidades locales sí podrían tener información y ellas mismas poder gestionar lo que está sucediendo en sus territorios porque hay consecuencias. Para poner un ejemplo, hoy las comunidades de Cartagena del Chairá, de la Macarena Meta o de San Vicente, San José del Guaviare, empiezan a tener problemas de agua. Y resulta paradójico, uno de los territorios más ricos en fuentes hídricas empiecen a tener problemas de agua. Se viene una temporada seca, parece ser un poco más prolongada que la habitual, y eso tendría que llamar la atención de las comunidades locales para, por ejemplo, aprovechar el uso de las nuevas tecnologías y el aprovechamiento de la inteligencia artificial para tomar decisiones rápidamente. Hace falta un gran diálogo nacional, regional y mundial en torno a la conservación de la Amazonía para llegar a unos puntos de acuerdo, a unos puntos de convergencia. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. De nuevo en Congreso y Sociedad con Felipe Trujillo. Felipe, esta experiencia de la primera muestra científica y tecnológica, ¿qué conclusiones sacas? ¿Qué contribuyó para el proyecto? ¿Y pudiste acercarte a los congresistas para hablar de la importancia de implementar la inteligencia artificial en el Amazonas colombiano? Me parece importante que, en primer lugar, que el Congreso de la República se acerque a la academia, porque definitivamente más conocimiento supone mejores decisiones. Y uno esperaría que más información y mejores decisiones contribuyeran a resolver problemas de la sociedad colombiana de manera más ágil. Desafortunadamente, dada la coyuntura, no hubo la posibilidad de interactuar en mayor medida con los congresistas, pero estos eventos resultan muy importantes porque no solamente son los congresistas, sino que hay una comunidad de la cual hacen parte también las unidades de trabajo legislativo, etcétera, que seguramente estarán haciendo una retroalimentación de lo que ha sucedido. Es fundamental acercar a la legislatura, ir a los congresistas, a la ciencia, porque la legislación basada en evidencia seguramente tiene mayores resultados y tiene menor controversia en la sociedad. Ya conocemos el contexto de la inteligencia artificial y cómo podría funcionar en la Amazonía colombiana, pero yo creo que hay un tema muy importante a tener en cuenta y es cómo regular la inteligencia artificial, no solamente para ese ejercicio puntual, sino en todas las actividades humanas, puesto que va a generar un gran impacto en la sociedad. Entonces siempre está un poco más adelante la innovación que la legislación. ¿Cómo podemos empezar a establecer esos parámetros de hasta dónde puede ir y con qué vamos a programar estas inteligencias artificiales? Sí, me parece importante resaltar dos cosas para responder tu pregunta. Lo primero es que la inteligencia artificial no es otra cosa diferente que el cúmulo de conocimiento humano en los últimos milenios, con acceso en tiempo real y además con acceso a territorios, a personas que tienen dificultades para acceder a un sistema educativo. Piensa, por ejemplo, lo que pasa con una persona ubicada en San Vicente del Caguán, a 3 horas del casco urbano, que con conexión a Internet podría saber lo que está sucediendo con la deforestación en tiempo real, aprovechándose de la inteligencia artificial. Así que lo primero que habría que entender es que la inteligencia artificial, bien focalizada, puntualizada a resolver problemas humanos y problemas socioecológicos importantes, podría beneficiarnos a todos. Lo segundo es que, como tú lo adviertes, siempre hay un paso más adelante la innovación que la legislación. Esto tiene lógica porque los mercados normalmente tienen unas lógicas diferentes al pensamiento y a esa autocrítica que tenemos como sociedad. Lo importante es que esta autocrítica no mine esa capacidad de la inteligencia artificial de poder resolver problemas con soluciones fáciles, útiles y baratas. Porque normalmente la regulación lo que hace es hacer más costoso normalmente el acceso a la información, regular quién puede acceder a esa información y seguramente colocar costos de transacción que pueden dificultar un poco estas dinámicas. Así que dejar que fluya, dejar que las personas se puedan aprovechar de ella y en el momento en el que aparezcan problemas que puedan ser difíciles de resolver a partir de las relaciones cotidianas de la sociedad o del mercado, pues que ahí sí los legisladores entren a revisar el asunto. Por ahora me parece que es beneficioso que esto suceda y que además se empiece a expandir a lo largo y ancho del país.
Ya volviendo puntualmente al uso de la inteligencia artificial para evitar la deforestación, ¿quiénes están detrás de estos desarrollos tecnológicos? Normalmente las universidades. Las universidades. Normalmente las universidades son las que intentan integrar el conocimiento técnico existente, analizar los problemas que tenemos como sociedad y proponer esto que denominamos innovaciones disruptivas, porque la inteligencia artificial ya está inventada. Nosotros no tenemos que inventarnos nada frente a la inteligencia artificial, ya tiene unos desarrollos propios y ya hay inversiones desde hace muchos años que le han dado un nivel de madurez que hoy ya podemos aprovecharlas. Así que esa innovación disruptiva lo único que hace es intentar tomar esa innovación de punta que hoy ya se encuentra disponible, a integrarla en soluciones que puedan ser accesibles a todos, por ejemplo, una aplicación en un celular, y esa aplicación de un celular que alimente datos por parte de comunidades locales, como por ejemplo, en qué lugar está sucediendo la deforestación a partir de fotografías, a partir de la información propia que recogen en las comunidades locales que alimenten esos sistemas, y la inteligencia artificial podría sacar mapeos en tiempo real y podría sacar alertas tempranas para que las comunidades tomen decisiones. Así que ya está sucediendo. Las universidades vienen adelantando ya esas integraciones, pero seguramente hace falta mucho más iniciativa privada. Necesitamos más financiadores de este tipo de estrategias y necesitamos que el Estado también focalice sus políticas públicas para que la innovación y esa capacidad que tienen los centros de investigación y de pensamiento para que puedan desarrollar más soluciones. Creo que estamos quedados en el tema de la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Así como puede haber inteligencias artificiales para proteger y evitar la deforestación, también hay otras que se pueden integrar para proteger los sistemas acuíferos, otras para buscar integración entre comunidades, etcétera, etcétera, que a la final converjan en lo mismo y es preservar este gran ecosistema. Esa invitación, o sea, ¿consideras que desde el gobierno colombiano, desde el MinCiencias o desde el MinTIC, hay recursos que se estén por lo menos trabajando o se estén proyectando para lograr estas innovaciones para llegar a ese gran acuerdo de que se preserve el Amazonas? Las políticas definidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y seguramente también el Ministerio de Ambiente y otros conexos con el problema de deforestación en general, pues no tienen programas en específico. Si uno revisa las convocatorias que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues son convocatorias abiertas, con unos objetivos muy abiertos y todo aquel que pueda participar o que quiera participar, pues va ajustándose, adecuándose a esos objetivos que normalmente están bajo la sombrilla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que uno esperaría es que esa ciencia, tecnología e innovación también fuera a las comunidades locales. Lo que está pasándonos hoy es que hemos desruralizado la urbanidad. ¿A qué me refiero con ello? A que normalmente las personas que vivimos en la ciudad no tenemos ni idea de cómo nos llega el agua a nuestra ducha. Normalmente nosotros abrimos la llave y ya nos podemos bañar, pero realmente para que eso suceda necesitamos garantizar que unos equilibrios ecológicos se mantengan en la Amazonía y en la Orinoquía. Así que tenemos que volver a que las personas que habitamos en las ciudades reconozcamos esos valores rurales y ambientales que hoy desconocemos. Yo cuando le pregunto a los niños de dónde viene el agua, los niños dicen que viene del grifo, o de dónde viene la leche, viene del supermercado. Hemos perdido esa conexión que tenemos con la ruralidad y lo ecológico. Así que a mí me parece que lo más importante es que lo rural, lo urbano se vuelva a conectar con lo rural, que entendamos que hay una interconexión y además una interdependencia, y en esa interdependencia los recursos que vienen para ciencia, tecnología e innovación no solamente deben ser para los investigadores senior, asociados o junior, que son las categorías del ministerio, sino que también vayan para las comunidades locales, que son quienes deben resolver los problemas reales. Fundamental que además los niños, lo que mencionabas, vuelvan a conocer los procesos y de dónde vienen las cosas y el porqué de las cosas, no en esta sociedad de la facilidad y que todo te llega como soluciona a las manos. Fundamental. Felipe, ¿cómo puede ya la gente del común, los ciudadanos que nos están viendo, relacionarse con este tipo de proyectos e informarse más? ¿Tienen redes sociales, tienen algunas páginas web, hay algunos sistemas de aporte? Sí, nosotros estamos consiguiendo financiadores para el proyecto porque, como te comentaba, realmente la deforestación necesitamos atenderla antes del 2030. El principal aporte de Colombia en gases de efecto invernadero es la deforestación. Así que necesitamos resolver el problema de la deforestación cuanto antes.
el horizonte de tiempo es que al 2030, si perdemos más del 20% del todo el bioma amazónico, estaríamos retrocediendo y perdiendo la batalla de cambio climático. Así que, dada esa urgencia, necesitamos personas, empresas que con esa lógica de responsabilidad social empresarial empiecen a volcar su unidad hacia la Amazonía y entender que si no hay agua en los Andes, pues seguramente sus actividades no pueden desarrollarse. Y claramente nosotros estamos tratando de desarrollar un proyecto que puede financiarse a través de iniciativas privadas o públicas, pero que en tiempo real puede contribuir a la toma de decisiones de las comunidades locales. ¿Toda esta afectación del Amazonas que se ha dado ha sido por mano del hombre? Toda, absolutamente toda. Lo que ha sucedido en los últimos 30 años con la deforestación, la degradación y la fragmentación de la Amazonía es por causas humanas. Hemos retrocedido casi un 20% del total del bioma amazónico. En Colombia es un poco menos del 14%. Pero no podemos ver el problema solamente desde Colombia, porque el bioma amazónico está interconectado. La Amazonía no conoce límites políticos. Y sí necesitamos personas que empiecen a volcar su mirada hacia la Amazonía. Hay proyectos muy interesantes en la Amazonía que requieren un financiamiento directo y rápido, y es lo que estamos buscando. Por último, un mensaje que le quieras dejar de un minuto a nuestros televidentes. No, el mensaje es, primero, la Amazonía es la mitad de nuestro país. Y buena parte de quienes están viendo este programa desconocen que la Amazonía es vital no solamente porque allí hay unas especies endémicas que es necesario proteger, sino porque además allí está el agua que casi todos los que vivimos en Colombia nos favorecemos de ella. La calidad del aire en nuestras ciudades depende también de lo que pasa en la Amazonía, y creo yo que hay que volcar la mirada un poco más hacia la Amazonía sin ese sentido romántico de que es un lugar muy hermoso, sino que es un lugar estratégico para el desarrollo económico, es un lugar estratégico para que la vida humana en Colombia siga manteniéndose, y es un lugar estratégico para negociar esa importancia de Colombia frente al mundo. Si esas tres cosas las entendemos a nivel local, a nivel regional, desde el nivel individual, desde el nivel político, seguramente tendríamos una mejor posición de negociación frente al mundo, una mejor condición frente a las futuras generaciones y, por supuesto, desde el punto de vista ético, una mayor tranquilidad con las otras especies. Bueno, Felipe, pues muchas gracias por tu presencia aquí en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde puede seguir la gente tu trabajo? Bueno, mi Twitter es hpipetrujillo y en Facebook y en Instagram Hernán Felipe Trujillo Quintero. Muchas gracias por la invitación. De nuevo, muchas gracias por atenderla. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.